Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean cordialmente bienvenidos. Estamos en viernes 15 de mayo de este 2026. Permítanme llegar a ustedes con un gran abrazo, deseando que este sea un día muy bendecido. Pero tenemos mucho que hablar en cuanto a temas informativos. Creo que la visita del presidente a China es una de las que todavía está acaparando los titulares. No solamente es lo que el presidente fue a hacer, y yo entiendo, y usted también que conoce al presidente y a lo largo de su carrera, más como empresario que como político, pues se dará cuenta que el presidente Donald Trump fue más en un tema de negocios, claro. Y es que muchas personas quieren solamente circunscribir el tema político, que es lo que generalmente ha hecho la izquierda a lo largo de los años. Cuando usted hace una revisión de la historia, Barack Hussein Obama, el demócrata musulmán, fue hasta allá. No fue recibido de esta manera. Es más, casi podría decir que como está al servicio de lo que instruya la Organización de las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial, que son actores económicos y políticos y representantes del Partido Comunista Chino, pues casi fueron incluso a darle una venia a China en su viaje. Sin embargo, pues hoy gobierna la derecha, hoy gobierna el presidente Donald Trump, que si bien es cierto, el tema político debería ser muy importante, pero en este momento el tema económico es crucial. Por eso es que el presidente no va solo, el presidente va acompañado de una delegación que no necesariamente es una delegación política. Lo que claramente le muestra al mundo es que Estados Unidos tiene la decisión de ir a plantear los temas que son cruciales para su agenda. Y la agenda del presidente es la agenda económica. Una agenda que permita la restitución de esa clase media que ha sido olvidada, que ha sido llevada hacia la clase pobre. Déjeme hacer solo un pequeño paréntesis en cuanto al análisis de lo que está pasando en este viaje de Estados Unidos a China. Make America Great Again, MAGA, como lo dice la misma doctrina en su libro Charlie Kirk, es un movimiento natural y espontáneo de la sociedad estadounidense de clase media que el siglo pasado se ve abandonado por sus políticos que permiten que la manufactura, las fábricas, emigren de Estados Unidos, se vayan. Se llevan las grandes industrias, las grandes fábricas, se las llevan para China precisamente. Sí, y lo permiten los gobiernos. No hacen nada para evitarlo. Y precisamente el presidente Donald Trump, ya en la segunda década del siglo XXI, se da cuenta que hay una sociedad que está cansada. Porque estos mismos que en algún momento se prepararon o estuvieron trabajando para fábricas y se desarrollaban de la misma manera que lo hicieron sus padres, al momento de verse sin trabajo, sin empleo, pues tienen que volverse a reinventar. Sin embargo, les cuesta muchísimo volver a salir adelante. Y el presidente Donald Trump se da cuenta que este es un grupo enorme de la sociedad, de la clase media, que no está representada. Porque es una sociedad que, sí, la política es importante, la política es buena, pero trabajemos en lo que es la economía de nosotros. La clase media del siglo pasado no le importaba buscar ni trabajar con la política, porque podía ser su propio jefe siendo el dueño de su pequeño negocio, y podía prosperar, y podía darse el gusto de tener poder adquisitivo, capacidad de ahorro para poder hacer muchas cosas, sacar a su familia adelante, hacer estudiar a sus hijos y garantizar una vejez. Para todos era posible. Si tú podías potenciar el trabajo, si además fomentabas el trabajo de la clase media emprendedora. Pero bueno,
El presidente Donald Trump sabe que hay una necesidad que hay que rescatar de esta sociedad estadounidense que necesita ser representada y es Make America Great Again. Ahora, el presidente entiende que el dinero debe volver, la manufactura debe volver, la producción debe volver a los Estados Unidos de alguna manera. Y hacer este tipo de viajes con la delegación que ha ido, pues nos parece que es interesante. Claro, hay figuras ahí que no necesariamente van a ser del agrado de muchos. En lo personal, donde está metido BlackRock, que es el principal fondo de inversión, con su sistema de inteligencia artificial para las inversiones, Aladdin, pues me parece que hay que siempre ponerle mucho cuidado. ¿Y por qué le digo esto? Porque donde está metido BlackRock, por ejemplo, de trasfondo de lo que pasa en la guerra en Ucrania. Mucha gente no se da cuenta que la mayoría de los gobiernos progresistas de Occidente, Europa y Estados Unidos, en la era Biden, empezaron a lavar dinero. Sí, muchas de las empresas de Occidente, o de los gobiernos más bien, soltaron miles de millones de dólares y miles de millones de euros para esta guerra en Ucrania. Una guerra que saben que Ucrania no la puede ganar, sola no lo puede hacer. Pero en vez de realmente cubrir la necesidad de Ucrania, o por lo menos de los ucranianos que están en la guerra, lo que hicieron fue empezar a comprar acciones, bonos, fábricas, industrias ucranianas. Y si hablamos solamente de BlackRock, se habla de aproximadamente el 20 o el 25% que de esas acciones públicas o empresas públicas, pues ya se han hecho ellos. Son dueños. Entonces quiere decir incluso que si Ucrania ganara la guerra, dudo mucho que termine con una victoria para Ucrania, pero si ganara la guerra, de todos modos, ¿para quién la ganan? ¿Para los ucranianos? No lo creo. Vea usted en qué tipo de desastres llevan estas grandes corporaciones o grandes fundaciones que lo que hacen es, a través de mucho dinero, fomentar las confrontaciones, las convulsiones sociales. Ahí puede usted revisar. Cínicamente lo dice y públicamente lo ha dicho George Soros. Él está orgulloso que a través de la Open Society haya financiado esto que llama las sociedades abiertas. La confrontación, la pelea, la búsqueda de esta sociedad abierta, que no es más que una propuesta de sociedad liberticida. Pero bueno, cuando usted vea que hay personajes, no todos pueden llegar a ser buenos. Sin embargo, creemos que la estrategia del presidente Donald Trump, al llevar a todos estos grandes capitalistas o de las grandes corporaciones a los CEOs, también es para que se dé cuenta el mundo que Estados Unidos está dispuesto a liderar también en la parte económica, financiera, de inversiones, que no solamente se trata de que China va a producir y nos lo va a vender y nosotros le vamos a comprar y se lo vamos a pagar. Tiene que haber alguna manera también para que China reciba lo nuestro. Ahora, hay puntos claves que me parece también es bueno mencionar. Hay un artículo aquí del New York Post que lo escribe Víctor Nava. Dice 6 conclusiones clave de la histórica cumbre del presidente Trump allá en China. El punto número 1 dice: Taiwán sigue siendo un foco de tensión. Xi planteó la cuestión de Taiwán a Trump desde el principio, pero el presidente se ha negado hasta ahora a ceder en cuanto a cambiar la política estadounidense de larga data hacia la isla democrática y autónoma que China reclama como propia. El presidente Xi recalcó al presidente Trump que la cuestión de Taiwán es el asunto más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos. Esto es lo que ha escrito el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, el día miércoles. Si se maneja adecuadamente la relación bilateral, gozará de estabilidad general. De lo contrario, los dos países tendrán enfrentamientos e incluso conflictos, lo que pondrá en grave peligro toda la relación. La independencia de Taiwán y la paz en ambos lados del estrecho son tan irreconciliables como el fuego y el agua. La declaración de Mao, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller, pues, para que lo entendamos mejor, concluyó con una cita de la reunión atribuida a Xi. Salvaguardar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán es el principal denominador común entre China y Estados Unidos.
Pues desde finales de 1970, la política estadounidense de una sola China ha reconocido la reivindicación de Pekín sobre la isla y ha evitado abogar directamente sobre la soberanía taiwanesa. En una entrevista con NBC Nightly News con Tom Llamas, el secretario de Estado Marco Rubio instó, o más bien insistió, en que las protestas de Xi no tuvieron ningún efecto. La política de Estados Unidos sobre Taiwán no ha cambiado hasta el día de hoy, ni tras la reunión, ni tuvimos hoy aquí. Se planteó el tema, siempre lo mencionan, siempre dejamos clara nuestra postura y luego pasamos a otros asuntos. Bueno, yo creo que en este aspecto también habrá que ser muy claros. Estados Unidos, como Estados Unidos, realmente no debería tener un interés mayor en Taiwán. O sea, nosotros como nación realmente no tendríamos que tener una postura tan firme o tan alineada con Taiwán. Una postura neutra todavía sería más razonable porque a la final, pues, este es un conflicto regional. Es más, sin conceder que Taiwán es independiente o no, pues es un tema que les compete a estas dos naciones o a esta nación separada. El tema parte porque Estados Unidos es dueño, o sea, aquí hay inversionistas poderosos que están ligados a la política. Bien podríamos nosotros mencionar a la familia o los esposos Pelosi. Tanto el esposo como la ex speaker, la presidenta de la Cámara de Representantes, ex presidenta Nancy Pelosi, han hecho fuertes inversiones en Nvidia, que es yo creo que a esta altura la gente ya sabe, que es la empresa matriz o la que se encarga de la producción de estos chips, procesadores de alta gama y que ahora se necesitan mucho más por el tema de la inteligencia artificial. O sea, hay un tema económico el cual no podemos negar y el cual nos ata a esta nación taiwanesa. No porque sea un interés de Estado, porque no es interés de todos los estadounidenses, no, es de unos cuantos poderosos en la política, poderosos en la bolsa de valores, igual en las inversiones, que están inmiscuidos en este tema. Por ello es que Estados Unidos tiene una firme posición. Ojo, no siempre la política representa a toda una nación o el sentir de una nación. No todo el voto popular de una elección refleja también los actos de Estado y los actos de gobierno. Y hay cosas que a veces toca decirle a la gente para que pueda tener una mejor va a discernir mucho mejor y va a separar pues la paja del trigo. Cuando nosotros entendemos que hay políticas de Estado, entendemos que el Estado es el sistema en el cual se representa el pueblo y sus instituciones y demás. Ahora, el gobierno no es el Estado. No. El gobierno es el que llega al poder el poder político a través del voto y ocupa las oficinas del Estado. Ocupa y administra el sistema estatal. Federal, estatal, como usted mejor lo vea. Pero el Estado. Lo que se dice a nombre de Estados Unidos no necesariamente es lo mismo que diga el poder político, o sea, el poder ejecutivo. Sí está representado por el pueblo, sí. El poder ejecutivo es la representación del voto del pueblo. Pero en esa misma representación, por ejemplo, si nosotros vamos a las elecciones últimas o las anteriores en un promedio, hablamos de un poquito más del 50% de personas que van y votan. En este caso, más allá de 60, 70 millones de votantes. Pero hay otro grupo, el grupo que pierde, que no puede ser ignorado, pero que su voz también pues, tiene una representación. Por eso tenemos un Congreso. Sin embargo, para no mezclarnos mucho en el tema de Estado y el tema de gobierno, pues habrá que hacer una distinción y poner todo en su exacto lugar. Ahora, el tema de Taiwán, vuelvo a insistirle, es más un tema económico, pero que compete más a quienes están en medio de fondos de inversión, que tienen ahí sus acciones, que además saben que dependemos nosotros, nuestra industria en general, toda esta nueva tecnología depende en gran medida de Taiwán. Entonces,
Si de por sí ya tenemos a una China que superproduce en todo, una China que a través de sus fábricas ha logrado quitarle empleos no solo a los estadounidenses, le ha quitado empleos a todo el continente americano. Sí, revise usted desde México hasta Argentina, se ocupan más productos chinos que los propios que se produce en cada país. Yo recuerdo fácilmente que en la elección, o más bien en la celebración del 16 de septiembre, el Día de la Independencia de México, hace tan solo 4 años atrás, cuando estaba todavía como presidente Andrés Manuel López Obrador, sale un artículo, pero muy interesante, donde se muestra claramente cómo la influencia y además el peso de la producción china había llegado al punto en México donde más del 70% de las banderas mexicanas que se estaban comercializando para el Día de la Independencia de México, más del 70% de las banderas eran chinas. ¿Qué le parece? Y me imagino que no debe ser el único país. ¿Qué quiere decir? Que la mano de obra local, que antes era la que cubría, suplía el 100%, porque antes no necesitabas llevar a China para que China te haga tus banderas, tú las hacías en tu país. Y era hasta parte cívica y patriota hacerlo. Pero no, China le ha quitado la mayoría de la producción al resto del mundo. ¿Por qué? Porque es más fácil producir en China, es más barato producir en China, tienes mucho más margen de ganancia. Si llevas tu dinerito a China, te hacen tu propia fábrica, o sea, vas a una fábrica, te hacen tu propia marca, tu propio producto, y es muchísimo más económico que si lo hicieras en tu propio país. Claro, hay mucho que nosotros tendríamos que revisar. ¿Qué tanto se ha ampliado la política del nacionalismo, o ejercer el nacionalismo, políticas nacionalistas para que puedan cuidar al productor local? Pero bueno, en este sentido, no quiero perderme mucho del tema cuanto a Taiwán. Habrá nosotros que ver que una cosa es tema de Estado y otro tema es de gobierno. Ahora, tenemos que ser conscientes que dependemos, nuestro futuro, nuestro presente, hoy depende de esos procesadores que salen desde Taiwán, que están metidos en todo lado. No tener una buena relación o estar en un constante conflicto con quien es el que aspira a apropiarse y adueñarse en cualquier momento, porque han dicho que lo van a hacer, me refiero a los chinos, pues habrá que estar de alguna manera cerca. Por eso entendemos que el presidente pueden darse de manitos y pueden darse de besos, incluso el presidente puede hacer el gesto de tomarse una copa de champán, que creo que es uno de los gestos de mayor sacrificio, porque ustedes saben que el presidente Donald Trump no bebe alcohol. Pero lo hace. Sin embargo, después de los besos, después de los abrazos, pues habrá que ser muy claros en lo que dicta la política de Estado. Y la política de Estado de Estados Unidos dice claramente que Estados Unidos está respaldando y cuidando a Taiwán. Ahora, el segundo punto dice, Xi muestra disposición de ayudar a Trump en el tema de Irán. Los dos jefes de Estado parecen haber encontrado puntos en común sobre Irán. Según el presidente estadounidense, Xi incluso se ofreció a ayudar a Trump en la región. Al expresidente, o más bien, al presidente Xi le gustaría que se llegara a un acuerdo, de verdad que sí, y se ofreció. Si puedo ser de alguna ayuda, me gustaría hacerlo, dijo Trump a Sean Hannity en una entrevista con Fox. Cualquiera que compre tanto petróleo obviamente tiene algún tipo de relación con él, añadió Trump. Le gustaría que se abriera el estrecho de Hormuz, dijo. Si puedo ser de alguna ayuda, pues me gustaría ayudar. De ahí a la práctica yo lo veo muy complicado. Porque al final del día yo me imagino que muchos de estos socialistas, comunistas igual, entenderán que pues mientras el estrecho de Hormuz esté cerrado, pues van a tener que buscar petróleo de otro lado. Sus industrias no pueden parar. La cantidad de exportación que tiene por día China es monumental, diría yo. Pero todo esto se mueve y todo esto también pues es gracias a la gasolina, el petróleo barato que ellos compran. Y el petróleo barato que reciben pues viene de Irán, incluso clandestino.
porque saben que hay sanciones internacionales. Pero de que China necesita de ese petróleo, lo necesita. Y por mucho que hipócritamente diga al público que quiere ayudar o que de alguna manera puede echar la manito, yo no le creería. Tercer punto, dice: Trump insinúa acuerdos comerciales e inversiones, aunque la cumbre no ofreció muchos detalles. Trump se llevó consigo a decenas de magnates de los negocios en el viaje y dio a entender que conseguiría inversiones masivas y cerraría acuerdos fantásticos, pero los detalles han sido escasos. Veamos la declaración que también hace el presidente en este medio de comunicación Fox. China va a invertir cientos de miles de millones de dólares con esas personas que estuvieron hoy en esa sala, refiriéndose a las decenas de directores ejecutivos, incluidos Elon Musk, Jensen Huang, a quienes llevó a la reunión inicial con Xi Jinping. En la misma entrevista, Trump dijo que Xi accedió a encargar 200 aviones Boeing y expresó interés en comprar soja y petróleo de Estados Unidos. Ya saben, la última vez firmamos como 36 acuerdos. Esta vez es mucho más importante, dijo Trump, refiriéndose a su visita a China en 2017. En el complejo de Xi en Zhongnanhai, Trump anunció: hemos cerrado algunos acuerdos comerciales fantásticos, estupendos para ambos países. Bueno, que sea o no China abierta a los negocios, dudo mucho que sea. Lo que entiendo es que no se puede perder la oportunidad para hacer que nuestro producto americano llegue para China también. Que China sea lo suficientemente justa. No vamos a pedir siquiera que sea honesta, mucho menos que haga lo correcto, porque entendemos cuál es su forma de actuar de los comunistas. Pero algún intento habrá que hacer, no solamente decir, bueno, ellos no dejan y así lo dejamos. No, habrá que seguir intentando. Habrá que seguir intentando. Ahora, yo quiero hacer referencia muy brevemente, porque me viene a la mente ahora mismo de un libro que leí de Andrés Oppenheimer. Es una serie, basta de cuentos chinos, sálvese quien pueda. Y ya nos alertaba claramente que, por ejemplo, la economía china está logrando sacar por año a 1.4 millones de personas de la pobreza. Y lo viene haciendo de forma consecutiva. Y esto a raíz de que pues ya China lleva más de 3 décadas que está poniendo mucho énfasis en la producción y en la exportación de productos. Pero también habrá que recordar que una nación como la de China, que tiene 1.6, si no recuerdo, o si estoy equivocado me corrigen, pero representa 1/5 de la población mundial. Casi la mitad de la población mundial lo tienen entre India y China, solamente 2 naciones. Pero bueno, si hay una nación que en su PIB está creciendo constantemente, si existe una fuerza manufacturera, porque también la fuerza de la economía china se basa más en la masa de gente trabajando, por poco dinero, incluso algunos al punto de la esclavitud, pero esa es la masa de su constante crecimiento. Esta misma masa de gente, lo planteaba Andrés Oppenheimer en su libro, decía que va a prosperar. Y si paulatinamente están sacando a millones de personas de la extrema pobreza a la pobreza y de la pobreza sacándole a la clase media, pues una vez que el chino de clase media y de media baja empieza a tener poder adquisitivo, pues va a comprar y va a quererse comprar muchas cosas que hoy está produciendo para exportar. Lo que quiere decir que en algún momento China va a dejar de exportar su producto porque va a haber un mercado interno que lo va a necesitar. Va a necesitar suplir la necesidad interna. Y en ese punto China ya estaba preveyendo esa situación y empezó a destinar dinero y fondos para hacer este tipo de relaciones a través de la Cancillería para que China empiece a llevar fábricas a los países que más le compraban productos. Claro, los chinos no son tontos. Se asocian con gobiernos socialistas, logran acuerdos importantes, incluso apoyados no solo desde el aparato ejecutivo, sino incluso legislativo para beneficiarlos. Y a partir de ahí, China sigue produciendo, pero ya utilizando el recurso del país donde ha puesto la fábrica. O sea que
China ya no necesita comprar la materia prima, llevarla por barco hasta China, producirla en China, después otra vez ponerla en barco y exportarla a los países. No, China ya vio que tenía un mercado importante y que necesitaba ser suplido. Y China ha ido poniendo en distintos países ciertas fábricas. Usa la materia prima de cada país y de todos modos igual ellos siguen ganando. No en la misma cantidad, pero siguen ganando. ¿Qué estamos haciendo nosotros en esta región para sustituirlo? Nada, le estamos entregando como gobiernos progresistas y socialistas muchas concesiones a estos mismos chinos. Por eso es que nosotros, cuando vemos a una nación como Estados Unidos, de alguna manera ver cómo puede hacer para tener negocio, pues tenemos que seguir insistiendo. Y a los países de la región, a los gobiernos de la región, habrá que decirles, ya dejemos de estar... Si ya antes decíamos que era tan tonto que nosotros, por ejemplo, exportábamos carne y era ilógico, pero pasaba que se lo exportábamos como carne a Estados Unidos a precios ridículos, o igual a cualquier país de Europa, y después esa misma carne nos lo venden como hamburguesa en un McDonald's. Nosotros de lo que vendíamos, digamos, una vaca entera, por ponerle un número, $1,000. Y resulta que nos mandaban $100,000 en hamburguesas. ¿Tiene sentido? No lo tiene. Pero esa misma tontería que tal vez se hacía el siglo pasado, ahora se está haciendo con China. Y no estamos planteando el futuro para estas generaciones. Si China de todos modos está llevando sus fábricas a otros lugares, ¿por qué los gobiernos no empiezan a poner sus propias fábricas? O, ya entiendo, existe mucho problema de corrupción, porque donde está metido el gobierno siempre hay corrupción. Pues entonces permitir que la empresa privada sea la que desarrolle y compita legalmente sin desventajas contra China. Hay mucho que se tiene que hacer. Por eso es que, más allá de cómo lo quiera ver cualquier persona, cualquier analista de lo que Estados Unidos ha ido en este viaje con muchos CEOs y todo, por lo menos tiene que haber algún intento y no podemos simplemente decir China no lo permite. No, hay que seguir insistiendo hasta donde se pueda. En algún momento se ha encontrado una grieta. Nosotros hemos hecho una cobertura completa durante años sobre Burisma, y no solo Burisma con Hunter Biden, sino cómo Hunter Biden aprovechó los viajes con su padre para traerse contratos, pero para él, no para el país. Beneficios económicos que le dieron los comunistas, que se emplearon igual un montón se crearon empresas fantasmas para canalizar el dinero. Lo que queremos es que muchos de los empresarios que hoy fueron traigan negocio para Estados Unidos. Que ya dejemos solamente de llevar nosotros negocio para allá y para que ellos se enriquezcan. También el dinero tiene que volver y hay que encontrar alguna manera. Yo no lo veo por eso del todo mal que el presidente se haya llevado una comitiva no política, sino empresarial. Porque allá también se va nuestro dinero. Fíjese usted la cantidad de cosas que tenemos aquí. Todo está inundado y todo dice chino. Revise la marca de su ropa. Revise la marca de sus zapatos. Casi todo lo que usted se pone dice Made in China. Y sí, puede ser más barato producirlo allá y aquí la mano de obra cada vez es mucho más cara. Sin embargo, ese mismo pensamiento sigue dejando a la clase media sin trabajo. Por eso yo entiendo que más allá de cualquier visión, y recuerde que en este programa somos antiglobalistas. Sobre todo somos antiglobalistas. Sin embargo, y con las excepciones mencionadas como Larry Fink de BlackRock o cualquier otro magnate, pues tenemos que ver la manera de cómo el dinero deja de fluir solamente para allá con los chinos. Rápidamente, antes de terminar esta primera parte, déjeme hablarles sobre el tema de Irán. Las fuerzas iraníes, ha dicho el jefe del CENTCOM, las fuerzas iraníes están gravemente debilitadas, sus aliados terroristas aislados, se han cumplido todos los objetivos de una ofensiva épica. ¿Qué le parece?
El almirante Brad Cooper ha declarado ayer que las capacidades militares de Irán se han visto gravemente mermadas en todos los ámbitos tras la campaña aérea estadounidense contra la República Islámica, afirmando que se habían alcanzado todos los objetivos militares establecidos para la Operación Furia Épica, al tiempo que aseguraba que los grupos terroristas afines al régimen iraní, Hamas, Hezbollah y los hutíes, han sido completamente aislados del suministro de armas y de apoyo de Teherán. En su comparecencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado, Cooper describió un régimen iraní cuya base militar industrial, red de aliados, fuerzas navales y estructura de mando habían sufrido graves daños durante la fase bélica del conflicto que duró casi 6 semanas. Bueno, eso es lo que dice el almirante Brad Cooper. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? La realidad es la misma. Los precios de la gasolina todavía están caros. La canasta familiar está elevada. El poder adquisitivo cada vez mermado. Un verano que se aproxima que la gente no sabe de dónde y cómo va a sacar para las vacaciones de sus hijos, incluso para algunas clases simplemente de verano. Ya ni hablar de vacaciones largas, digamos las que se acostumbraban a ir a Disney y todo el mundo en familia, felices y con un presupuestito de $7,000, $10,000, ya no. Hay gente que la está pasando muy mal. Pero, pues nos están diciendo el almirante Brad Cooper, nos está diciendo que pues prácticamente la guerra está ganada. Los objetivos están cumplidos. Mi pregunta es, ¿qué estamos esperando entonces para salir de ahí? ¿Y en qué momento es que se va a restituir la bajada de precios del barril de petróleo? Bueno, lo dejo con esa pregunta, me voy a la pausa, regresamos con más. Continuamos con más de Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en TikTok, igual que ex, antes Twitter, LinkedIn, YouTube. Todas las redes sociales me encuentra como Freddy Silva TV. Le agradezco mucho que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a ver www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, un espacio donde, además de este programa, usted encuentra periodismo objetivo. www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Aquí hay un dato interesante de un fallo de la Corte Suprema con relación a píldoras abortivas. El Tribunal Supremo preservó ayer el acceso de las mujeres a un fármaco utilizado en el método de aborto más común, rechazando las restricciones impuestas por tribunales inferiores mientras continúa este litigio. La orden judicial permite a las mujeres que buscan abortar seguir obteniendo el medicamento mifepristona en farmacias o por correo sin necesidad de acudir en persona a un médico. Es probable que el acceso se mantenga sin interrupciones, al menos, dice este artículo, hasta bien entrado el próximo año, mientras el caso sigue su curso, incluyendo una posible apelación ante el Tribunal Superior. Usted sabe que tengo una postura muy clara con relación al aborto. Cosas básicas que no se deberían olvidar. El tema de la píldora abortiva trae problemas y consecuencias, sobre todo en las jóvenes y los hombres también, de que, bueno, si tuviste un desliz, si se te pasó, no te preocupes. Tú sigue promiscuo, sigue promiscua. Sí, como dicen en mi pueblo, lo mismo da con Chana y con Juana. Tú sigue teniendo relaciones sexuales con quien quieras.
Tienes tu derecho sexual garantizado. Hasta en las mismas Naciones Unidas dice que no se te puede privar de tu placer, de tu derecho sexual, de explorar, de conocer. Pero esta es la forma también como la izquierda hace ingeniería social para socavar valores éticos y morales, para destruir estos valores cristianos que dicen que tu cuerpo es un templo y lo debes cuidar. Que no solamente tiene que ver con la protección de tu cuerpo, de tu templo, de entregárselo a cualquiera. Más importante aún, las enfermedades que esto trae. Y no solamente las enfermedades que vienen por el tema sexual. Hablemos del tema espiritual. Hablemos de la parte energética. Tantos estudios que al día de hoy se hacen. Y relacionado a esto, el tema central en cuanto a mi defensa y la protección de la vida. No importa lo que la gente hoy quiera decir a través del progresismo y del relativismo. Yo creo que a esta altura del partido, la ciencia en todas sus ramas ya nos ha demostrado y ha concluido que el momento que comienza la concepción, comienza la vida del ser humano. Sí, y además el sentido común nos lo dice. El momento que un espermatozoide se une con el óvulo, comienza la división cromosomática. A partir de ahí, lo que va a nacer es un ser humano que se va a desarrollar, simplemente se va a desarrollar. Y los socialistas, los comunistas y las feministas y todos estos radicales podrán decir, pero no es un ser humano, es un feto, es una bolsa de células, es un pedazo de carne y es una cosa, le pueden decir cualquier cosa. Pero ese ser humano, cigoto, feto, cualquier etapa de su desarrollo, no deja de ser humano, incluso cuando nace y sale del vientre materno. Es un humano bebé, es un humano niño, es un humano adolescente, es un humano adulto y después es un humano anciano. Y ya. El aborto, como quiere vendérsele a las mujeres para que dejen de sentir culpa, y este es un proyecto largo desde el 66, usted puede ver cómo las Naciones Unidas tratan de cambiar la mentalidad para que se elimine población mundial. Porque según ellos, mucha gente pues no les deja controlar sus industrias, sus fábricas, sus sistemas. Le hablo de la agenda globalista. Y ellos tienen distintos cultistas a lo largo del siglo pasado. John D. Rockefeller III, por ejemplo, ha escrito para el gobierno de los Estados Unidos un plan bastante macabro, pero pues aliado con toda esta línea eugenicista del padre de Bill Clinton, con la misma Margaret Sanger, fundadores igual de la Planned Parenthood. Todo esto, igual que Henry Kissinger, tratar de meterle a la gente, a la mujer, porque el objetivo siempre fue acabar con la mujer, para que ella entienda que el aborto es un derecho sobre su cuerpo. Mentira. El aborto es un delito de homicidio. Y es un homicidio que termina teniendo agravante en derecho penal porque existe un vínculo directo de madre a hijo. Y adicionalmente a ello, existe un poder superior que ejerce la madre sobre el no nacido para matarlo premeditadamente. Puede significar una parte de tecnicismo, sin embargo, se supone que el vientre de la madre debería ser el lugar más seguro para ese ser humano. Hoy no lo es, porque además le han metido en la cabeza a la mujer, igual que a los hombres, que eso es un derecho. No, no es un derecho. No hay derecho de matar a otra persona. Que existen circunstancias en la vida en las cuales atraviesa una mujer, lo podemos entender y lo podemos hablar y lo podemos debatir. Pero quererle cambiar un asesinato por un derecho, ese es el inicio por el cual comienza el deterioro de la sociedad. Porque a partir de ahí nosotros estamos dispuestos a acabar con la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? La dignidad humana, quienes lo entendemos, basados en la religión o la formación cristiana, o por lo menos de las lenguas abrahámicas, nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir?
que el ser humano ha sido dotado, primero por este grano de conciencia en cada ser, pero sobre todo, al ser hijos de Dios, nosotros ya estamos dotados con una dignidad entregada por un ente superior. Solo Dios nos puede otorgar la dignidad humana. El respeto a esa dignidad humana tiene que promoverse. Y esa dignidad humana no puede entregarse a un gobierno, a un político, a un hombre, porque en algún momento el hombre cambia de pensar. O podemos caer en manos de un dictadorcillo. O podemos caer en manos de una dictadura cubana, como el Ernesto Che Guevara, que va y se planta en las Naciones Unidas a decir, fusilamos y seguiremos fusilando. Y en vez de que la gente lo condene, lo meta preso, le peguen una piñada de puñetes y patadas, lo aplauden. Personas como estos dictadores deciden sobre la vida de otros, quién debe vivir y quién no debe vivir, precisamente porque no se ha entendido el origen de la dignidad humana. Si el ser humano comienza a decidir sobre la vida del otro, empezando con el aborto, ¿qué nos garantiza que después no lo puede hacer con cualquier otro ser humano? Hoy en día es tan cruel lo del aborto y la gente no lo entiende. Pongámonos a pensar. Hoy esa dignidad humana está todos los días siendo vulnerada. Si existe un problema económico y ya está una mujer embarazada, entonces ya llega el pensamiento, todo este pensamiento progresista, uy, no, mejor, ¿por qué no te esperas hasta que pase la crisis económica? Si hay una convulsión social, no, es mejor que te deshagas de él. Si hubo una infidelidad, no, ¿qué va a decir tu esposo, tu esposa? No sacrifiques, no, mata a ese bebé. Mata esa prueba de tu infidelidad. O de tu borrachera, pues, o de tus drogas, o lo que sea. Sí, parece mentira, pero hemos normalizado de una manera muy cruel el poder deshacernos del ser humano, acabando a la dignidad humana. Por eso le digo que es importante hacer siempre una reflexión. Cuando usted escucha el tema de las píldoras abortivas, tiene mucho que ver con lo que son el principio de la defensa del ser humano. No ir en contra de la mujer. No de esa mujer abusada, de la mujer violada, de la mujer vejada. No. Porque incluso hasta en eso se equivocan los socialistas. Las leyes son cada vez más permisivas, más flexibles contra los violadores. Pena de muerte debería haber para esa gente. Peor si son los que abusan de niños, de niñas. Pero tenemos cada vez jueces y fiscales progresistas que dicen, no, hay que proteger el derecho humano. No, tenemos que proteger el derecho humano. ¿Derecho humano? ¿De un violador? ¿De un asesino? No, claro que no. Pero ojalá de verdad la gente reflexione. Todavía este es un caso que en lo que va de este 2026 se va a dirimir en la Corte Suprema de Justicia. Pero no hay necesidad de que lleguemos a un fallo para que entendamos cuál es el verdadero efecto que realmente tiene estas pastillas abortivas y que las niñas, o la mujer, como lo dicen en general, no importa si es adolescente, si es joven adulta, no importa. La mujer en general tenga que tener acceso a esta píldora sin necesidad de ir a requerirla a un doctor. Hay otro tema que me parece interesante compartirlo y es que el presidente Donald Trump, a través de sus políticas migratorias, ha logrado 12 meses consecutivos sin liberación de migrantes en la frontera suroeste, mientras que los cruces ilegales se han desplomado en un 94%. ¡Wow! El Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado esta semana que abril marcó 12 meses consecutivos sin liberaciones de inmigrantes indocumentados detenidos por la patrulla fronteriza en la frontera suroeste con México hacia Estados Unidos. Según las autoridades, este hito refleja la frontera más segura en la historia de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. El Departamento de Seguridad Nacional reporta una disminución del 94% en las detenciones de inmigrantes indocumentados en comparación con la era Biden.
Y los cruces diarios ahora son menores de los que los agentes registraron en una sola hora durante el punto álgido de la crisis de 2023. Nomás para que usted recuerde, y si no vea mis podcasts Entre Líneas, era alarmante escuchar cómo llegaban inmigrantes de a 10,000, 15,000 por día. Por eso esta cifra no es descabellada de que han entrado entre 13 millones y 14 millones de inmigrantes indocumentados. Más allá de lo que usted quiera creer, de lo buenito que usted pretenda hacer con su ideología socialista o su filosofía de izquierda, la inmigración masiva, descontrolada, trae graves consecuencias para una sociedad. Si se tiene un flujo, digamos, de 1 millón de personas al día, y debería ser menos, sin embargo, al año, si tenemos un flujo relativamente menor de 1 millón de personas, ese millón de personas va a tener tiempo de adaptarse a la cultura, a las normas, a donde ha ido a emigrar. Entonces, usted va a ver que hay, y disculpe la palabra, hay animalitos difíciles de domesticar que les toma tiempo darse cuenta que en este país no es como su rancho, donde a las 7, 8 de la noche ya no le importa si el semáforo está en rojo, usted se pasa porque le vale un cacahuate si hay incluso un policía que está en la esquina. Que incluso si le para el policía, usted ya saca la mordida y saca sus $10 y le paga y dice, no me molestes y déjame pasar. Y el otro, calladito, agacha la cabeza, recibe el dinero y ya, todo el mundo en la corrupción. Pero no, en este país tenemos una cultura más avanzada que ha luchado ya hace muchos años contra eso. Pero parece que ahora muchas de las culturas tercermundistas de México para el sur se están imponiendo más en este país. ¿Por qué? Porque no les está dando tiempo de asimilarse, de adaptarse, de conocer el país, de conocer sus reglas. Por eso es que la criminalidad ha aumentado tanto. Puede usted enojarse o no. Créame, hasta la altura del partido me da igual. No reconocer es querer cerrar los ojos ante una realidad. Fíjese usted, no es un invento mío. Ahora, la mayoría de las personas, como en sus países, ahora asegura su auto y asegura la puerta de su garaje. Revisa las puertas de su casa. Claro, debería ser una cosa muy normal en general, pero la cultura del siglo pasado, que se basaba en la buena fe, no tenía problema de una noche haber dejado su carrito sin asegurarlo, o porque mucho trabajo, o era un día largo, y se le olvidó. Se le olvidó. Pero pues, en el barrio donde vivía y que conocía a su gente, él estaba seguro de que pues, nadie iba a llegar. O por lo menos no en esa misma cantidad como la que hemos visto hoy. Ahora se meten a los carros todas las noches en la mayoría de las urbes más importantes. Y se meten a robar cosas. Bueno, diría cosas insignificantes. Pero hasta celulares roban en motocicletas en Nueva York. Dese cuenta. De eso mismo que tenía usted temor cuando usted va a su país, de que no puede caminar después de cierta hora porque le pueden robar, o no puede andar con su teléfono así colgado porque alguien viene y rápido le arranca desde la mano en motocicleta, en lo que sea, y le roban. Eso mismo ya está pasando hoy en Estados Unidos. Es un proceso de latinoamericanización, lo cual vengo denunciando por años. Y se puede molestar usted o no, me da igual. Cuando llega una migración como la que ha llegado, que más bien el nombre correcto es invasión, porque es una invasión migratoria, a estas personas no les da tiempo de asimilarse. Piensan que mientras más se unen con hispanos, hacen más guetos de hispanos y llevan ahí toda su mala tradición. Y yo no estoy diciendo que su comida, su danza, su música, sus tradiciones culturales, hay mucha riqueza de nuestros pueblos de Hispanoamérica. Pero las malas costumbres es lo que a mí me revienta y me enoja. El día de hoy, cada vez es como que preferimos normalizar que venga un tipo entre semana, que porque está alegre, está feliz, cualquiera sea la celebración que tenga, crea que tenga el derecho
de poner la música a todo volumen y no dejarme dormir. ¿Me va a decir usted que ese tipo de cultura tercermundista lo quiere aceptar y que es parte de la cultura y que debemos de entenderles? No, a mí no me importa entenderles. Tienen que respetar que hay gente que aquí trabaja muy duro y que entre semana necesita descansar y dormir bien. Y no estar escuchando basura de música de reggaetón a altas horas de la madrugada. Y peor, incluso hasta con peleas producto de las borracheras. Y como esto hay muchísimos ejemplos que podríamos decir. Lo importante en esta noticia y lo que yo rescato del trabajo que está haciendo esta administración es que se ha logrado bajar de forma importante la cantidad de flujo de inmigrantes. Y que ahora es el 94% menos con relación a lo que dejaba Joe Biden con los demócratas. Espero que reflexionemos. Cuando le están diciendo a usted a través de los principales medios de comunicación que toda la herencia hispana hay que celebrarla, que todo lo que traen los hispanos es bueno, no se lo crea, no todo es bueno. Sino, ¿por qué usted dejaría su país? ¿Por qué abandonó usted su país si era tan bueno? ¿Por qué lo dejó si estaba tan precioso? ¿Por qué cree? Porque son sus sistemas establecidos por gente corrupta. Pero también hay gente que corrompe y es parte de esa corrupción del sistema. Y si nosotros seguimos haciendo lo que hacíamos allá y lo venimos a hacer aquí, pues imagínese este pobre país que tanto le costó evolucionar, crecer. Más bien vamos ahora para atrás. Si usted ama este país, haga lo correcto, haga lo bueno. Ya ni siquiera le pido que haga lo justo, porque hacer lo justo a veces es hacer injusticia con el otro lado. Hagamos lo correcto. Defendamos este país, amemos este país que tanto nos ha dado. Quiero cerrar esta emisión. No voy a tener tiempo de desarrollarlo, aunque me hubiera encantado. Dice, los comunistas chinos se están infiltrando en los Estados Unidos mediante el uso de seducción para engañar a espías, manipular a políticos, comprar tierras agrícolas, etc. En Estados Unidos abundan los espías del Partido Comunista Chino, las escuelas que difunden su propaganda y las campañas de influencia contra los políticos. Justo la semana anterior a que el presidente, acaba de terminar su viaje allá en Xi Jinping, la alcaldesa de Arcadia, en California, Eileen Wang, renunció tras declararse culpable de trabajar como agente extranjera para el Partido Comunista Chino. En la ciudad de Nueva York, Lou Harry Jianwang, líder comunitario del barrio chino, fue declarado culpable en un tribunal federal de Brooklyn por operar una comisaría secreta del Partido Comunista Chino. Mientras tanto, Changli Sofía Luo, una mujer china divorciada, fue acusada de extorsionar al multimillonario propietario de un equipo de baloncesto. Lu, quien presuntamente intentó extorsionar al dueño de los Milwaukee Bucks, Wes Edens, por más de $1,000 millones, fue arrestada tras reservar un vuelo a Hong Kong y salir de la cárcel bajo fianza gracias a Robbie Mew, un agente chino, según consta los documentos judiciales. Bueno, hay mucho dato que yo le pediría, si tiene la oportunidad de leer este artículo del New York Post sobre cómo se está infiltrando el Partido Comunista Chino dentro de nuestra política y la economía en los Estados Unidos, que debemos tomar muy en serio. No solamente es el avance del espionaje, sino también la influencia que a través de la inversión china, no directamente del Partido Comunista, sino de subsidiarias, que dan millones de dólares en becas, contribuyen con las universidades, con tal de que se hable bien de los y las bondades del comunismo chino. Por donde usted lo vea, tenemos un serio ataque y es una batalla cultural que llevan hace décadas los comunistas, los socialistas, los progresistas. Dependerá cuán comprometido usted está con este país, con sus valores, con sus convicciones, para ver que se pueda hacer un frente común y dar la batalla cultural contra toda esta agenda de izquierda. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítame leer este extracto de la palabra. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegra. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz,
se angustia porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado luz, ya no se acuerda de su angustia porque la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Juan capítulo 16, versículos 20 al 23. Tengan un bendecido fin de semana y como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.